¿sí? La pregunta entonces es, ¿qué es el indigenismo? ¿Cómo entra el indigenismo en lo que se llama el Collasuyo, lo que llamamos Collasuyo y lo que llaman Bolivia? ¿Y quiénes lo promueven? Adelante, por favor, Freddy. Freddy o Pachacuti. Bien, muchas gracias, Gilata, y bueno, a todos los hermanas y hermanos que nos ven por este medio, y saludarles un jalaya. Voy a un poco referirme como Aymara y como miembro de la Escuela de Pensamiento Pacha, ¿no? O sea, en la perspectiva de esta Escuela de Pensamiento Pacha, voy a emitir algunas ideas, algunas consideraciones, en fin. Es bastante importante un poco hacer la diferencia entre lo que es el indigenismo y el indianismo. Y muchas veces cuando hablamos como aymaras, como collas o como indios, rápidamente nos suelen decir que nosotros estamos o somos indigenistas, ¿no? Hay mucha gente que no distingue qué es el indigenismo y el indianismo e incluso el indioísmo, no solo indianismo. Entonces, voy a señalar, aunque brevemente, estas diferencias o elementos que diferencian entre estas dos perspectivas y también con relación a otras perspectivas que no tanto se conoce, sino está ahí. Bien, el indigenismo nace y se constituye, tiene un momento constitutivo en el mismo momento de la invasión de los europeos a este continente, es decir, la invasión a estos nuestros territorios indios o indígenas, dirían algunos. Bien, pero yo en particular voy a hablar desde 1532 para adelante. Entonces, el indigenismo se constituye en ese momento. Entonces, ¿qué es el indigenismo? Muchos dirán que el indigenismo nace, digamos, en el siglo XX, en el siglo XIX. No, para nosotros el indigenismo nace este, desde los primeros años de la invasión a nuestros territorios. ¿Y quiénes serían los propulsores entre los representantes de ese indigenismo? ¿No? Eh, Generalmente nosotros decimos que uno de los padres del indigenismo es Bartolomé de las Casas, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas. Por ejemplo, por allá por 1550, muy conocido esto del debate de Valladolid entre estos dos teólogos y filósofos. Por una parte, Bartolomé de las Casas y por otra, Juan Gines de Sepúlveda, ¿no? Gines de Sepúlveda decía que el indio no tenía alma, era un ser sin alma, era carente de la razón, en fin, ¿no? Y la invasión y su sometimiento era pertinente, ¿no? Y no eran seres humanos, ¿no? Aunque en 1537, mediante una bula papal, se llama Sublimes Deus, sí considera que el indio sí efectivamente tenía alma y era un ser humano, pero después seguía en curso este debate. Entonces, la perspectiva de Juan Gines de Sepúlveda decía, el indio hay que someterlo, no es un ser humano, no tiene alma, ¿no? Mientras, frente a esta posesión, Bartolomé de las Casas decía que sí, el indio tenía alma, pero era igual un ser humano como ellos, pero en calidad de menor de edad. Entonces lo que habría que hacer era, digamos, dar la palabra de Dios, hacer conocer la palabra de Dios, decían ellos, o sea, cristianizar, ¿no? Al indio. En ese sentido, aquí nace la política del indigenismo. Al indio decir, tratar de una buena forma, incorporarlo al mundo, a la lógica y a la práctica del mundo occidental, es decir, el indigenismo como una práctica, como una estrategia política del polo dominante para ir incorporando al indio de a poco, o sea, de a buenas, y finalmente incorporarlo a su al modo de vida moderno y finalmente ahí el indio se diluiría, ¿no? Es el método, la estrategia más amigable, diríamos, ¿no? Sin embargo, hay otra, digamos, otra estrategia más dura, o sea, es directo, ¿no?
con el genocidio, es decir, el colonialismo. Entonces, el polo dominante, o sea, el invasor tiene dos estrategias, o sea, dos caras. Una cara amigable, que sería el indigenismo, y la otra cara que es duro, ¿no? Liquidar al indio, someter a la fuerza, ¿no? Eso. Entonces, el indigenismo, en última instancia, es una política de incorporación al indio culturalmente, políticamente, pero de manera más pacífica. Pero entonces el indigenismo es una estrategia política del polo dominante contra los indios. Entonces, eso, el invasionismo tiene dos estrategias, ¿no? El colonialismo y el indigenismo. Y el indigenismo ha tenido en el transcurso de la colonia y república varias estrategias, ¿no? Ha ido mutando y alguna vez, Illapa Calizaya siempre otro intelectual aymara, que nos suele un poco siempre mostrar estas mutaciones, estas transformaciones del indigenismo, ¿no? El indigenismo colonial, el indigenismo liberal, el indigenismo asimilacionista, el indigenismo eh, bueno, y el último tipo de indigenismo en Bolivia, por ejemplo, el indigenismo presencial. El indio está ahí en el gobierno, está ahí como senador, diputado e incluso como presidente, ahora vicepresidente. Entonces no pasa nada, eso es una mera presencia simbólica. Bueno, entonces es el indigenismo. Ahora, frente a este indigenismo, se constituye también el indianismo, el indioísmo. Dos estrategias histórico-políticos para enfrentar al indigenismo, o sea, al colonialismo y al invasionismo. O sea, el indianismo y el indioísmo tiene también su momento constitutivo, es decir, en el momento de la invasión a este continente. Quiere decir lo siguiente, ¿qué es el indianismo? Así en términos, aunque hay mucha gente dice el indianismo tiene origen, digamos, su momento constitutivo en la década 60 y 70 en Bolivia, por ejemplo, en particular con con el advenimiento de los partidos políticos indianistas y sobre todo a partir de este pensador Aymara Quechua o Quechua Aymara, Fausto Reinaga, pero no es así. El indianismo tiene su momento constitutivo en los principios de la colonia. Entonces, ¿qué es el indianismo? El indianismo es una estrategia ético-político de recomposición del autogobierno indio, Aymara, Quechua, Tupi-Guaraní, o sea, del Tahuantinsuyo, pero utilizando las mismas estrategias, hoy podemos decir, eh, eh, mmm, reglas democráticas, ¿no? Reglas jurídicas. Por eso es que hablamos del indianismo, el indianismo usa sus mismas reglas, métodos e incluso funda, últimos tiempos, funda su partido político para a partir de ese partido político enfrentar al colonialismo, desarticular al colonialismo y finalmente recomponer su gobierno indio, el gobierno aymara quechua, ¿no? Por una parte. Ahora, el indioísmo es igual otra estrategia política, pero sin utilizar las reglas, herramientas jurídicas o democráticas, podríamos decir hoy, del polo dominante, del Estado moderno, ¿no? Eso fue Manco Inca, los cuatro incas de Vilcabamba hasta 1572, ¿no? Y luego José Santos Atahualpa en 1500, sí, 1730, ¿no? 40, y los grandes, digamos, movimientos de recomposición del autogobierno Tupac Amaru, Tupac Katari, Sarativilca en la República en 1899, o sea, a finales del siglo XIX, y en los o casi en la mitad del siglo XX igual, aquí en este país llamado Bolivia, en 1956, el de Laureano Machaca, el gobierno, ¿no? El gobierno Aymara, la República Aymara y todo eso, ¿no? Entonces, incluso
hoy seguimos en eso, ¿no? Seguimos a partir de la conferencia Indio Agenda Atahualpa 2032 desde Tiahuanacu, nos decimos que sí tenemos que, por una parte, podemos utilizar las reglas democráticas, las reglas del juego del polo dominante, pero eso sería el indianismo. Pero si vamos con, pues, autogestionariamente, si vamos, nos desplegamos en perspectiva con nuestras propias leyes, con nuestros propios camachis, con nuestras propias estrategias, en fin, o sea, aquí lo que tendríamos que hacer es pues, como Aymara, como Quechua, ¿no? Pero bueno, y finalmente para desarticular, enfrentar al colonialismo y a las invasiones. Entonces, el indianismo, por una parte, y por otra, el indioísmo es una estrategia política, es un pensamiento político, es un proyecto político propio de los indios, ¿no? Frente al dominante, al colonialismo. ¿Para qué? Para desarticular a, este, a esta estrategia históricamente, digamos, ya conocido, que es el colonialismo. Pero el colonialismo también tiene, o sea, al frente también tiene sus propias estrategias para desarticularnos a nosotros. Y eso es el indigenismo, ¿no? Y muchos intelectuales en Bolivia, no solo intelectuales, sino también activistas políticos, y hay gente que sí cae en esas estrategias. Por ejemplo, ahí dice, hay gente, por ejemplo, aquí en este país, Aymaras, por ejemplo, Rafael Quispe, o sea, uno que se va, digamos, al frente, o sea, al polo dominante, dice que sí somos hermanitos, todos aquí somos hermanas y hermanos, aquí no hay dominación, en fin. Entonces, eso. Entonces, para empezar, cabría distinguir eso, ¿no? Ay, pero hay mucha gente que dice, cuando nosotros hablamos del Ayllu, del Collasuyo, del Tahuantinsuyo, o sea, no son ustedes indigenistas. O sea, cree que cuando hablamos del indígena ya somos indigenistas. No, o sea, no es eso, digamos, ¿no ve? Eh, eso. Entonces, el indigenismo es una política, por una parte del Estado, eh, para los pueblos o naciones indígenas o indias, y también es una política o una estrategia del conjunto de la sociedad o, digamos, claro, la sociedad dominante, hegemónica, ¿no? Eso, estimado hermano.